Hoy vamos a resolver el límite cuando x tiende a 2 del seno de la tangente de x menos 2 sobre la tangente de x menos 2. Y esto lo voy a hacer de una forma que igual y no es tan común, pero sí que he visto que se hace en algunos lugares. Y es haciendo un cambio de variable. Decimos, por ejemplo, que sea u igual a la tangente de x menos 2 y vamos a ver qué le pasa a u cuando x se acerca a 2. Es decir, si x se acerca a 2, entonces es claro que x menos 2 se va a ir acercando a 0. Esto quiere decir que la u se va a ir acercando a la tangente de 0, es decir, se va a ir acercando a 0. Entonces, esto quiere decir que u se va a ir acercando a 0. Y esto nos puede permitir pensar que este límite es igual al límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u. Y por supuesto que este límite ya es bastante conocido y es exactamente 1. Y si se dan cuenta, esto en realidad tiene bastante sentido, ¿no? Porque cuando x se acerca a 2, como que todo esto se va a ir acercando a 0 en realidad. Entonces básicamente esta es como la estrategia del cambio de variable. Y yo cuando la vi por primera vez se me hizo bastante interesante. Aunque sí que me generaba algo de duda saber cuál era la justificación formal que hay detrás de esta estrategia. Y realmente no es algo muy complicado. Y el propósito que tengo hoy con este video es justamente hacer eso, la demostración formal de este hecho. Entonces lo primero que voy a hacer es enunciarla rigurosamente. O sea, vamos a demostrar una proposición. Entonces lo que nos gustaría a nosotros es encontrar límites que sean de este estilo. El límite cuando x tiende a de una composición de funciones. Entonces recuerden que cuando nosotros hacemos el cambio de variable, nosotros hacemos algo del estilo de, no sé, sea u igual a g de x, y vemos que si x se acerca a, entonces, por decir algo, ¿no? Digamos que u se va a acercar a un cierto número v. Esto es lo que hacemos como de manera informal. Y esto nos quiere inducir de alguna forma a pensar que esto es igual al límite cuando u tiende a v de f de u. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que necesitamos como hipótesis es justamente esto de aquí. Entonces vamos a añadirlo. Esto básicamente nos quiere decir que si el límite cuando x tiende a de g de x es igual a v, ¿sí? Se va a cumplir esto. Pero además necesitamos otra hipótesis más, y es el hecho de que la u no puede ser igual a la v, porque básicamente esto es la idea detrás del límite, ¿no? Nos vamos acercando a la v, pero sin llegar a ser v. Entonces esto lo vamos a añadir como otra hipótesis más. Y g de x es distinto de v cuando x es distinto de a. Ok, entonces tenemos básicamente esta hipótesis y esta hipótesis. Si se cumplen estas dos, entonces nosotros aseguramos que se va a cumplir esta ecuación de aquí. Y además vamos a añadir otra última hipótesis más, y es que vamos a asumir que este límite de acá existe. Entonces vamos a escribir eso, asumiendo pues justamente que este límite de aquí existe, que el límite cuando u tiende a v de f de u existe. Entonces, como hipótesis tenemos básicamente estas tres cosas: este límite de aquí, la existencia de este límite y esta condición de acá. Entonces eso va a ser suficiente para hacer la demostración. Entonces lo primero que voy a hacer es darle un nombre a este límite de acá. Entonces, por decir algo, vamos a decir que sea L igual a el límite cuando u tiende a v de f de u, donde L pues es un número real. Simplemente lo único que hice fue darle un nombre. Entonces, si se dan cuenta, por demostrar, va a ser que el límite cuando x tiende a de f de g de x es igual a L.
Entonces esto va a ser lo que vamos a demostrar y esto lo vamos a hacer usando definición de límite, o sea, vamos a usar épsilons y deltas. Entonces vamos a decir que sea épsilon un número positivo cualquiera y lo que vamos a encontrar es un número delta que cumpla lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Lo voy a escribir aquí como a manera de borrador. Queremos que se cumpla lo siguiente, que si 0 es menor que x menos a y es menor que delta, entonces queremos que se cumpla que f de g de x menos l sea menor que epsilon. Esto es como que la desigualdad que queremos que se cumpla. Y estas desigualdades las vamos a obtener justamente de esta hipótesis de aquí y de esta hipótesis de acá. Y lo primero que vamos a usar será justamente esta hipótesis de aquí. Entonces diremos que como L es igual a el límite cuando U tiende a V de f de U, entonces existe un número delta prima tal que cumple lo siguiente. Si 0 es menor que el valor absoluto de U menos V y es menor que delta prima, entonces el valor absoluto de f de U menos L es menor que epsilon. ¿Sí? Ahora, vamos a utilizar la primera hipótesis que está aquí, pero aplicada esta vez al número delta prima. Digamos entonces que este límite de aquí va a ser, no sé, nuestra hipótesis 1. Y ahora vamos a decir que por la hipótesis 1 aplicada a el número delta prima, sabemos que existe otro número delta que cumple lo siguiente, que si 0 es menor que el valor absoluto de x menos a y es menor que delta, entonces g de x menos v es menor que delta prima. ¿Sí? Y ahora vamos a decir que esta implicación, no sé, es estrella y que esta implicación de acá es doble estrella. Vamos a ver precisamente que este delta que está aquí es justamente el que nos sirve. Entonces vamos a suponer que 0 es menor que el valor absoluto de x menos a y esto es menor que delta. Entonces por esta proposición de aquí se cumple esta desigualdad de acá, que g de x menos v es menor que delta prima. Y ahora es cuando vamos a utilizar esta hipótesis que está aquí, que g de x es distinto de v cuando x es distinto de a. Si se dan cuenta, como el valor absoluto de x menos a es estrictamente mayor que 0, eso significa que x es distinto de a, lo cual implica por hipótesis que g de x es distinto de v, es decir, en otras palabras, que el valor absoluto de g de x menos v es mayor estricto que 0. ¿Sí? Entonces esto lo voy a escribir aquí. Tenemos entonces que 0 es menor estricto que g de x menos v. ¿Sí? Y ya esta desigualdad pues la puedo juntar realmente. Es decir, tenemos que se cumple esto. Ahora bien, esto ya se parece mucho a la condición que se necesita para que se cumpla según la doble estrellita. Y si se dan cuenta, ahora nuestro g de x va a ser como nuestro u. Entonces, ahora vamos a aplicar como que la doble estrellita y sabemos que se cumple justamente esta desigualdad de acá. Pero en lugar de u, pues va a ir un g de x. Entonces, esto significa que f de g de x menos L es menor que epsilon y en valor absoluto todo. Y si se dan cuenta, esto ya concluye la demostración.